Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, acá en Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Vamos a empezar con nuestra sesión para esta oportunidad, hoy lunes, último día del mes de agosto. Se va agosto, viene el mes de septiembre, viene también con nosotros un nuevo clima, hay que estar motivados con la esperanza que todo va a pasar. Bien, estudiantes del segundo año de secundaria, vamos a empezar nuestra clase y para el día de hoy en Historia del Perú, a cargo de tu profesor César Uribe, vamos a hablar acerca de un nuevo capítulo en la historia nuestra, en la historia nacional. Hoy vamos a hablar de aquella corriente proselitista, de aquella corriente precursora que tuvo gran connotación en la historia del Perú entre mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Hoy vamos a hablar acerca de los próceres y precursores de la independencia de nuestro Perú. Empiezo de la siguiente manera. Cada 28 de julio, miren ustedes, cada 28 de julio, todos los peruanos nos embarga un gran sentimiento al recordar el momento más significativo de toda la historia nuestra. La nación le rinde homenaje y agradecimiento a todos aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida para alcanzar nuestra independencia y sobre todo la separación del yugo español. Pero esta fecha no solo es para evocar en memoria la presencia del gran libertador Don José de San Martín, sino también es para evocar a todos aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida, miren ustedes, en pos del grito de libertad. Por esa razón, el día de hoy vamos a hablar de aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida y que murieron muchos de ellos en manos del enemigo español. Primero vamos a hablar acerca de los próceres. Miren ustedes, hay una gran controversia. A veces el estudiante equivoca y confunde, ¿no?, en llamar prócer y llamar precursor. Vamos a hoy aclarar esto y tener un concepto bastante considerado para referirnos a aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida por la libertad. Llamamos próceres peruanos a todos aquellos personajes que lideraron rebeliones y alzamientos contra la dominación española y que van a contribuir en la independencia de nuestro Perú. Sublevarse contra España les costó muchos sacrificios. Miren ustedes, y todos pagaron con su vida. Hoy vamos a hablar de cada uno de ellos, resaltando la presencia de todos ellos en esta era proselitista. El primero de ellos, miren ustedes, un personaje bastante elegante, lucía la cushma, era descendiente de la antigua nobleza cusqueña. Según él, decía que era descendiente del Inca Atahualpa, perteneciente al norte del Perú. Estamos hablando de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa, miren ustedes, va a ser un personaje que se va a revelar en 1742. Este va a ser el primer movimiento de lucha por parte de un personaje, miren ustedes, descendiente de la antigua nobleza cusqueña. ¿Dónde se revela Juan Santos Atahualpa? Se revela no en la costa, no en los Andes, se revela en el Gran Pajonal, en la Amazonía peruana. Miren ustedes, y contó con un ejército liderado por tribus selváticas,
¿Cuál fue el objetivo principal de este personaje descendiente de la antigua nobleza cusqueña? Restaurar. Miren ustedes, ¿qué cosa? Restaurar el imperio de los incas bajo su poder. A inicios de su rebelión tuvo un gran éxito, pero lamentablemente con el transcurrir de los meses hubo un complot entre la corona española, entre el gobierno colonial y algunos jefes de algunas tribus selváticas que tenían rebeldía, empatía con este personaje y fue terminando siendo asesinado. Muerto el caudillo, murió también su rebelión, pero nos dejó algo importante. ¿Qué cosa nos dejó? Esa semilla de rebeldía por conseguir la tan anhelada libertad. Estamos hablando de Juan Santos Atahualpa. Miren ustedes, ahora en pantalla tenemos a un gran personaje. Tenemos nada más y nada menos a José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Este personaje fue un gran líder indígena. Miren ustedes, este personaje era un personaje bastante letrado, hombre culto, estudió en un colegio de nobles. Miren ustedes, ejerció autoridad durante la colonia y cuando observó que sus hermanos indígenas eran maltratados cruelmente por los españoles, miren ustedes, viajó desde el Cusco muchas veces a nuestra ciudad capital para entrevistarse con el virrey Agustín de Jáuregui. ¿Quién gobernaba en ese entonces en España? El rey Carlos III, rey borbónico. ¿Y quién gobernaba acá en el Perú? El virrey, ya te dije, Agustín de Jáuregui. Cuando gobernaba Agustín de Jáuregui, un 4 de noviembre de 1780, protestando a favor de sus hermanos indígenas, se revela en un pueblito llamado Tinta este personaje, dando justicia popular a uno de los corregidores más odiados de la historia, Antonio de Arriaga. Miren ustedes, causó grandes dolores de cabeza su rebelión, causó grandes dolores de cabeza a España, hasta que finalmente España envía nada más y nada menos a un gran visitador, Antonio de Areche. Lo envía para acabar con José Gabriel. Lamentablemente, José Gabriel cae en manos de Areche, va a ser interrogado, va a ser castigado. Miren ustedes, y se le da la pena de muerte. Pero antes de ejecutar a José Gabriel, este tiene que presenciar la ejecución de cada uno de sus familiares. Miren ustedes, él estando amarrado, estando sujetado por soldados españoles, presenció cómo a su esposa, Micaela Bastidas, la mataban a puñetes, la mataban a patadas. A cada uno de sus hijos igual. Solo uno se salvó, Fernando, por ser menor de edad, y ya más tarde hablaremos de él. Miren ustedes. Luego, este personaje fue atado a 4 caballos. Querían descuartizarlo, querían acabar con todas sus extremidades. ¿Sabes una cosa? Los caballos no pudieron descuartizarlo. Los españoles, avergonzados, desataron a José Gabriel y por orden de este visitador fue hecho picadillos. La cabeza de José Gabriel fue colocada en una lanza y fue paseada por todo el Cusco, amedrantando a la población para que nadie se rebele en contra de España. Su cuerpo fue arrojado al campo como cosa maldita. Pero algo importante nos dejó José Gabriel. Escúchame con atención, Mauricio. ¿Qué cosa dijo José Gabriel antes de ser ejecutado? Me podrán matar, me podrán descuartizar, podrán volar mi cuerpo en 1000 trozos,
pero nunca van a acabar con esta idea. ¿A qué idea se refería José Gabriel? Miren ustedes, Jerico Barraza. ¿A qué idea se refería José Gabriel? A ideas de libertad y de independencia. Por esa razón, a este personaje se le considera como un gran prócer de la independencia nuestra, de la independencia nacional. Y ahora, en pantalla vemos a una mujer hermosa, de raíces indígenas. Estamos hablando de Micaela Bastidas, esposa del gran Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui Noguera, su fiel colaboradora, su fiel amiga. Esta lo acompañó en toda la rebelión, desde el 4 de noviembre de 1780, durante toda la rebelión, y fue quien murió a patadas y a puñetes en presencia del gran José Gabriel Condorcanqui. Una mujer que tuvo presencia en la lucha por nuestra libertad. Acá en pantalla estamos observando nada más y nada menos Jerico Barraza, Aldair Berrocal, miren ustedes, Joan Conde. Estamos observando nada más y nada menos a Francisco Antonio de Sela. Este personaje, administrador y militar criollo, lideró la rebelión en Tacna. Lideró, o sea, se rebeló. Miren ustedes en Tacna, contra el virrey Fernando de Abascal y Sousa. Miren ustedes, este personaje está considerado como uno de los personajes que dio el primer grito de libertad en el Perú e inició el proceso de independencia siendo autoridad de España, porque fue militar, ¿no? Vestido con la casaquilla de España, pero se rebeló en contra del abuso que cometía cada uno de los españoles. Acá observamos nada más y nada menos al gran Mateo García Pumacahua, simplemente como Mateo Pumacahua. Miren ustedes, este cacique chinchero participó primero al lado del gran Túpac Amaru II y luego se va a aliar con otros líderes criollos e indígenas y luchó también con la presencia del virrey Fernando de Abascal y Sousa, uno de los virreyes que se caracterizó por el abuso, por la explotación a la raza indígena en el Perú. Por esa razón, a este personaje también se le considera como un gran prócer de la independencia nuestra. Acá tenemos nada más y nada menos a María Parado de Bellido, una mujer quechohablante, una mujer que trabajaba en la sección de correos. Esta prócer va a cumplir con una sagrada y discreta misión. Y mira, ¿cuál va a ser el papel de María Parado de Bellido? Enviar información al bando patriota sobre los planes, sobre los movimientos del ejército realista, del ejército de España. Finalmente va a ser acabada por Ramón Rodil, va a ser fusilada. Miren ustedes, va a ser fusilada cruelmente, pero ella jamás traicionó ese sentido o ese sentir patriota que necesitaba el Perú para alcanzar su tan anhelada libertad. Y acá tenemos a un grande, tenemos a un chorrillano de nacimiento. ¿De quién estamos hablando, Mauricio? Estamos hablando de el gran José Olaya Balandra. Un personaje, miren ustedes, que se caracterizó por sus dotes de pescador, de gran nadador, que va a contribuir con la causa patriota de llevar correspondencia a todos los patriotas limeños sobre los avances del ejército español. Miren ustedes, los oficiales situados en el Real Felipe, a pesar de haberlo capturado, este personaje negó en todo momento la información que los realistas querían. Este personaje, mi apreciado Mauricio, fue azotado cruelmente.
no confesó lo que querían los realistas. Miren ustedes, ¿qué se ordenó? Arrancarle las uñas. Le arrancaron uña tras uña de cada dedo y nunca confesó lo que los realistas querían escuchar. Finalmente, miren ustedes, fue sentenciado a morir fusilado. Cuando se dio la orden de preparen, apunten, y antes de decir fuego, Mauricio, ¿qué cosa dijo este personaje? Algo que quedó grabado en la historia, en los anales de la historia nuestra, en los anales de la historia nacional. ¿Qué cosa dijo José Olaya Balandra? Ensangrentado, herido, maltratado. ¿Qué cosa es lo que dijo? Que todo peruano, todo estudiante de recordar. Si mi vida estuviera, gustosa las daría por mi patria, pero nunca, nunca la traicionaría. Eso quedó grabado y eso lo hace a este personaje ser uno de los próceres más caracterizados de toda la historia nuestra, de toda la historia nacional. Su verdugo, luego de escuchar esto, dijo ¡fuego! Murió el gran José Olaya Balandra y su cuerpo fue arrojado, ¿no? Miren ustedes, hacia los perros, por orden del enemigo español Ramón Rodil. Ahora vamos a pasar ya a otro capítulo. Ahora vamos a hablar acerca de aquellos hombres que van a luchar, no con armas, sino van a luchar con ideas, van a luchar con el pensamiento. Aquellos hombres que van a, ¿qué cosa? Van a generar esa motivación para luchar frente al enemigo español. Vamos a hablar acerca de los precursores en nuestra historia nacional. Miren ustedes, ¿a quién se le llama precursor? ¿Cómo se define la palabra precursor? Se le llama precursor a toda aquella persona que profesa o enseña doctrinas. Es decir, miren ustedes, prepara para el gran acontecimiento futuro, luchar por la independencia del Perú. Y hoy, en esta mañana, mi apreciado estudiante, te voy a presentar a estos personajes, pensadores, ilustres pensadores, la corriente precursora en el Perú. Y acá vamos a diferenciar a dos tipos de precursores, Oscar. Vamos a diferenciar a los precursores reformistas y a los precursores separatistas. ¿A quién se le llama precursor reformista? A todo aquel hombre que luchó con ideas, pero no quería, ¿qué cosa? La separación del yugo español. ¿Qué cosa quería este personaje? ¿Qué cosa quería este pensador? ¿No? Que el Perú no se separe de España, pero que España implante no maltratos, sino buenos tratos, nuevas reformas. Por eso se le llama pensadores reformistas o precursores reformistas. Vuelvo a repetir, todos aquellos hombres que lucharon con ideas, estos pensaban y querían que el Perú no se separe de España, pero que España cambie su manera de ser, de brindar tratos malos y brindar ahora nuevos tratos, nuevas reformas. Y por el otro lado están los precursores separatistas, aquellos que definitivamente querían la separación del Perú frente al yugo español. ¿Quedó claro? ¿De quién estamos hablando, mis apreciados estudiantes? Estamos hablando de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquíjano y Carrillo, el gran Hipólito Unanue, Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier Mariátegui y José María Carbancho. Miren ustedes, hoy entonces ya tenemos esa claridad en cuanto se refiere a próceres y precursores de la independencia nuestra,
a aquellos que lucharon y contribuyeron y dejaron todo listo para que años más tarde el general San Martín venga con su corriente libertadora a América del Sur y en especial a nuestro Perú. ¿A quién tenemos en pantalla? Tenemos en pantalla nada más y nada menos a un gran precursor separatista. ¿De quién estamos hablando? De Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Este intelectual, nacido en Arequipa, 1742, sacerdote jesuita, desde su exilio describe una gran obra póstuma, Carta a los Españoles Americanos. Esta obra fue escrita originalmente en francés. Te cuento, no se sabe si fue en Francia o si fue en Italia donde escribió Juan Pablo Vizcardo esta voluminosa obra que incitaba a todo americano a luchar por su América libre. Carta a los Españoles Americanos. Y la pregunta es, ¿por qué razón Juan Pablo se fue tan lejos a escribir esta carta? ¿Cuál fue la razón? Su cabeza tenía precio. Este personaje fue perseguido por el gobierno colonial, fue perseguido por España. Miren ustedes, y para salvaguardar su integridad física, este señor se escapó del Perú a la clandestinidad. Por esa razón no se sabe si fue en Francia o si fue en Italia donde escribe esta maravillosa obra llamada Carta a los Españoles Americanos. Repito, fue escrita originalmente en francés, pero no se sabe si fue en Francia o si fue en Italia. Su gran amigo Francisco de Miranda recibe esta carta escrita en francés en sus manos y la va a traducir al castellano y la va, ¿qué cosa? Distribuir en toda América. Esa carta a los españoles americanos llegó al Perú y motivó a todo criollo, a todo indígena, a luchar por la independencia de nuestra patria. Ahora tenemos en pantalla nada más y nada menos al maestro de maestros, el educador más genuino que ha tenido la historia del Perú, director, rector del Real Convictorio de San Carlos, y se le considera, según el padre Rubén Vargas Ugarte, en su obra Historia General del Perú, se le considera como el maestro de próceres y precursores. Estamos hablando de Toribio Rodríguez de Mendoza, sacerdote y catedrático limeño, miembro de la Sociedad Amantes del País, colaborador con la gran revista Mercurio Peruano. Este personaje, repito, va a ser el rector y fundador del Real Convictorio de San Carlos, donde se impartían ideas de libertad, solidaridad, igualdad, derechos y justicia social. Este es el educador más genuino de toda la historia colonial. Ahora tenemos en pantalla a otro personaje. Tenemos en pantalla nada más y nada menos, mi apreciado Mateo Cayagua, a José Baquíjano y Carrillo. Este personaje, perteneciente al ilustre Colegio de Abogados de Lima, catedrático en San Marcos, político y graduado también en San Marcos, miembro de la Sociedad Amantes del País y colaborador de la gran revista Mercurio Peruano, tuvo una participación muy trascendente. Y esa participación trascendente está grabada en los anales de la historia nacional y se le conoce con el nombre de el elogio al virrey Jáuregui. Miren ustedes, cuando el virrey Agustín de Jáuregui llegó de España para ejercer cargo de virrey acá en el Perú, la colonia le dio un gran recibimiento y escogieron al mejor orador, al mejor personaje político que hablase bien.
y fue nada más elegido este maestro sanmarquino. Oye, llegó el virrey a la ciudad de los Reyes, tomó la palabra José Baquíjano y en lugar, escúchame bien, y en lugar de darle halago a este virrey, ¿qué cosa? Lo agarró a correazos con sus palabras. Criticó el abusivo sistema colonial. La gente se quedó anonadada. La gente se quedó estúpida frente a lo que este señor le decía al gobierno colonial y al virrey Agustín de Jáuregui. Por esa razón quedó grabado en la historia el elogio al virrey Jáuregui. Elogiar es hablar bien de una persona, es aplaudir a una persona. Pero en lugar de aplaudirlo o hablar bien, lo criticó por la forma de gobierno. ¿A quién tenemos en pantalla? Tenemos en pantalla nada más y nada menos al gran Hipólito Unanue. Miren ustedes, este precursor, un precursor de la talla de Unanue es considerado como un precursor reformista. Hipólito Unanue, médico, naturista y político peruano, impulsó la medicina en el Perú, fue miembro de la Sociedad de Amantes del País y fue el director de la gran revista El Mercurio Peruano. ¿Qué cosa fue la revista El Mercurio Peruano? Era una revista hecha a papel donde se hablaba acerca del Perú, donde se mostraba al Perú, y todo aquel que leía esta gran revista El Mercurio Peruano se enamoraba del Perú, conocía el Perú y se enamoraba del Perú. Y esto fue el punto de partida para luchar por nuestra libertad. Miren ustedes, no solamente impactó en el Perú, sino impactó también en el mundo. Miren ustedes, Alexander von Humboldt, cuando estuvo acá en el Perú, cuando en esos tiempos descubre la corriente marina de aguas frías y la bautiza con su nombre, tuvo en sus manos esa gran revista El Mercurio Peruano, y muchas de esas ediciones se lo llevó con destino a Alemania. Se quedó anonadado de nuestro Perú. Es que para amar al Perú hay que conocerlo. Y esa gran revista jugó ese papel. El objetivo principal de la gran revista El Mercurio Peruano fue dar a conocer lo que tenía el Perú. Así es. Acá tenemos a José Faustino Sánchez Carrión, político peruano, diputado por los departamentos de Puno y La Libertad, catedrático del Real Convictorio de San Carlos, ministro y plenipotenciario de Relaciones Exteriores acá en nuestro Perú, jugó también un papel muy importante, porque no estuvo de acuerdo con lo que España hacía, no estuvo de acuerdo con lo que España le hacía al Perú. El abusivo poder español, acababa con la raza indígena. Los indígenas eran maltratados y tú lo sabes. Mira, por esa razón hubieron alzamientos, hubieron protestas, hubieron diversos tipos de protestas ante el abusivo sistema colonial. Y José Faustino jugó un papel de gran importancia en la historia nuestra, en la historia nacional. Acá tenemos a Francisco Javier Mariátegui, otro personaje, abogado, político peruano, partidario de la separación de España, o sea, un precursor separatista. Miren ustedes, llegó a desempeñar numerosos cargos a inicios también de la República. Integró el primer Congreso Constituyente, liderado por Francisco Javier de Luna Pizarro. Fue ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Corte Suprema, entre otros cargos. Siendo funcionario del Estado,
siendo funcionario público, también jugó un papel de gran importancia en la historia nuestra, en la historia nacional. Dale volumen a todos. Bien, entonces ya sabemos la diferencia entre un precursor y entre un prócer de nuestra independencia nacional, de todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por alcanzar nuestra libertad. ¿Quedó claro, Mateo Cayagua? ¿Sí? Mateo Cayagua, ¿me puede decir a quién se le llama prócer? ¿A quién se le llama prócer, Mateo Cayagua? Le escucho. ¿A quién se le llama prócer? Vamos a calificar la participación del estudiante ahora, en estos pocos minutos que faltan. ¿A quién se le considera prócer, Mateo Cayagua? ¿Lo escucho? ¿No? Jerico Barraza, ¿a quién se le llama prócer? Mateo, ¿me escucha? ¿Me escucha? Mateo, sí, te escucho, hijo. Buen día. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, hijo? ¿A quién se le Bien. llama prócer? A ver, Mateito, se le llama prócer a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad, no te olvides, ¿ya? Y entregaron su vida por una causa justa llamada libertad. Mateo, Túpac Amaru II, ¿fue prócer o fue precursor? ¿Precursor? Fue prócer de la independencia nuestra. Gracias, Mateito. Saludos a la familia. Jerico Barraza, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿fue prócer o fue precursor? Profesor. Te pregunto, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿fue prócer o fue precursor? Te escucho. Jerico Barraza. Silvana. ¿Te escucha, Silvana? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿fue prócer o precursor? Silvana. Silvana. Fue prócer, profesor. Fue precursor. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue precursor. Camila Ávila, escúchame con atención. María Parado de Bellido, ¿fue prócer o fue precursor? Camila Ávila. María Parado de Bellido, ¿fue prócer o precursor? Precursor. Prócer. Repito, a los próceres se le considera como todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad y entregaron su vida. Precursor, lucharon solo con ideas y motivaron para alcanzar nuestra tan anhelada libertad. Fátima Domínguez. Fátima Domínguez, ¿me escucha? Sí. Fátima Domínguez. Micaela Bastidas, ¿fue prócer o precursor? Fátima Domínguez. Micaela Bastidas, ¿fue prócer o precursor? ¿Qué? ¿Micaela qué? Micaela Bastidas, ¿fue prócer o precursor? Fue prócer. precursor. No, fue prócer. Fue prócer. Mauricio Guardia, para terminar, ¿cómo se llamó la esposa de Túpac Amaru II? Mauricio. Micaela Bastidas. Micaela Bastidas. Micaela Bastidas, muy bien. Gracias, mis apreciados estudiantes. A repasar, nos estamos viendo
la próxima clase. Hay que estar atentos. Voy a trabajar de esa manera. Atentos y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribes School. Gracias. Un buen día.